Bueno amigos, una de las razones por las que creo que la Dirección General de Tráfico es incapaz de velar por nuestros derechos es porque hace muchos años, en el año 2017, previamente a esto también habíamos hecho ya algo y le habíamos informado de algo a la propia Dirección General de Tráfico, pero desde el año 2017, por ejemplo, mandamos un informe a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio de Sanidad advirtiendo que más del 80 o del 90% del mercado de los guantes no cumplían con la norma, con la 13.594, con la EN 13.594. Bueno, la realidad es la que es. Esa es la realidad. Actualmente, más de un 80% del mercado no cumple con la norma, con la 13.594. Más de un 80% del mercado no cumple con la norma 13.594. Claro, quieren que nos pongamos los guantes, pero es que hay un problema. Oigan, miren, nosotros les hemos denunciado que hay que estabilizar el mercado, que tenemos un problema muy grave de protección del consumidor, puesto que se ponen a la venta guantes que se dice que son para motoristas, que no son para motoristas. Por lo tanto, cuando se hace una prenda de protección, tiene que cumplir con una serie de normas y tiene que garantizarlas mediante la superación de determinadas pruebas que vienen en esa norma en 13.594. Es muy importante cuando compramos unos guantes que vengan esas normas, que veamos que tiene el pictograma y veamos que tiene también la C, el marcado C, el pictograma de la motito, y que pone EN 13.594, pero la 2015, que es la última, tenemos que ver que pone 2015. He traído una serie de guantes, tenemos ahí una serie de guantes, al lado de Lolo, el mono viajero, tenemos una serie de guantes, unos que me acabo de comprar porque estos estaban ya rotos, los que uso normalmente estaban ya rotos. Entonces os los voy a enseñar para que veáis cómo tienen que ser esos guantes, ¿no? Mirad, el etiquetado de los guantes nos tiene que venir en el mismo guante. Por ejemplo, aquí tiene que venir el marcado CE, que os lo voy a enseñar, un pictograma y la norma. Mirad, el marcado CE viene aquí, estáis viendo ahí, el pictograma viene aquí y la norma EN 13.594 2015, EN 13.594 2015. Bueno, viene una serie de instrucciones, una serie de recomendaciones. Este es un guante que he comprado recientemente, la calidad es buena, la calidad que estamos viendo aquí es buena. Además del velcro, tiene una goma que me ayuda a ajustarlo y tiene determinado tipo de protecciones. Es un guante ligero, no busco un guante que sea muy largo ahora mismo para las inspecciones de carreteras y las cosas que hago de carreteras. El anterior que llevaba era este Siro, este es un guante Triumph, este es un Siro. Bueno, pues este Siro, como veis, también tiene aquí, ya más despintado, pero veis que tiene también la norma, ¿vale? El pictograma con la norma y lo tiene aquí, ¿vale? Vamos aquí también lo veis. Aquí también lo veis. Por lo tanto, es muy importante que cada vez que adquirimos un guante tenga esa certificación. Estos son unos Alpinestar. Bueno, pues también vienen con su etiquetado, ¿veis? Con su norma de certificación. Y estos que tenéis aquí son otros Siro que empleo más largos, ¿verdad? Y que también vienen con su norma de certificación. Aquí lo tenéis, ¿veis? Con la superación de la EN 13.594, EN 13.594 2015. La diferencia entre unos que tengan más caña y otros que tengan menos reside especialmente en la protección que tenemos, en el trozo de protección. Nos envuelve mucho mejor el guante, ¿veis? Le ponemos así, nos envuelve mucho mejor,
más atrás, os protege mucho mejor. Y luego acordaros las cintas de ajuste. Hay guantes pequeños de estos que tienen cintas de ajuste. Normalmente aquí es donde termina el guante corto, que es este, el guante corto, y estos de aquí son los guantes largos, ¿vale? Importante que cuando tengamos un accidente que se contrae el cuerpo, no se nos escape el guante. Por eso, cuando ya vamos a hacer un recorrido largo, no eso de ir por ciudad, subir, bajar de la moto y tal, vamos a hacer un recorrido largo, ajustamos el guante, lo cerramos por aquí también, que nos dé la ergonomía, la movilidad, y que no nos sobren las puntitas, que mucha gente se compra el guante muy grande y que nos sobren las puntitas y luego no hacen más que entorpecer para la conducción, ¿vale? ¿Cómo lo ajustamos con el otro lado? Pues con el otro lado hacemos así, cogemos por ejemplo el guante largo, lo metemos aquí, hacemos así, primer ajuste, segundo ajuste, ¿veis? Esto lo hacemos todos, ¿verdad? Bien, así es como tenemos bien colocados los guantes. Los guantes por debajo de lo que es la chaqueta tienen un problema, y el problema que tienen es que si yo llevo la chaqueta así, en su máxima extensión, verano, son riesgos que asumimos, ¿eh? Y coloco el guante así, en caso de caída la chaqueta se desplaza, y fijaros lo que me ha pasado, ¿vale? ¿Por qué sustituyo ya este guante, que estoy esperando que Siro me mande otros? Bueno, pues ¿por qué lo sustituyo? Pues lo sustituyo porque se está rompiendo. Los guantes también hay que conservarlos, estáis viendo aquí que se está rompiendo, ¿eh? Y aparte porque el velcro ya ha perdido, ¿veis? El velcro ya no cierra, por lo tanto, ¿qué pasaría con este guante? Pues con este guante es que parece que es una solución, sin embargo a la mínima caída se va a salir. Sin embargo, si yo me pongo este otro guante, por ejemplo, que he adquirido ahora, hace poquito, me lo pongo y lo ajusto con el velcro, pues ya es más difícil que se salga, ¿veis? Se desplaza, pero no se sale. Mirad, con el guante largo, la chaqueta va por debajo, siempre que pueda la chaqueta por debajo, ¿vale? Ajusto, pla, 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 ya lo tengo ajustado. El procedimiento real sería poner, ajustar, cerrar y cerrar, ¿vale? Sería 1, 2 y 3, estos son los 3 pasos, en el orden 1, 2 y 3, para ajustarlo bien, ¿vale? Y siempre por debajo. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llueve me va a entrar el agua por aquí, pero es que si los pongo al revés me entra más agua todavía, ¿vale? Entonces esta es la forma de la que entra menos agua y me molesta menos el viento y no se me meten las avispas ni se me meten los bichitos por dentro a fastidiarme el cuerpo, ¿vale? Así es como se pone un guante. Bueno, pues viendo esto, viendo lo fácil que es ponerse un guante, vamos a seguir debatiendo por qué la Dirección General de Tráfico no está haciendo su trabajo de velar por la seguridad de los motoristas, sin embargo sí está obsesionada con poner obligatorio el uso de guantes. ¿Cómo es posible que después de haber recibido varias denuncias del estado del mercado no movilice desde el Ministerio del Interior al Ministerio de Sanidad, al que también hemos denunciado los hechos, para la protección de los consumidores motoristas? Y sin embargo sí se atreve a decir que los motoristas somos unos macarras. Bueno, ya estamos aquí. Mirad. Muchos habéis notado en mi verbo en más de una ocasión mi desconfianza en la actitud y aptitud, la C y la P, del gobierno y de los órganos directos en garantizar la seguridad de los motoristas. Esas administraciones directas como la Dirección General de Tráfico, el Servei Catalán de Trànsit o el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. ¿Qué os puedo decir? ¿Por qué pienso así? Porque tengo muchas pruebas que acreditan que lo que estoy diciendo es correcto. Hay un desprecio hacia coger el toro por los cuernos, o sea, la realidad
que estamos viviendo, enfrentarnos a ella y ver cómo reducir la siniestralidad y las consecuencias de la siniestralidad de los motoristas. El primer paso sería ver cómo reducir la siniestralidad y el segundo paso, no menos importante, sería cómo reducir la lesividad, la agresividad de esos accidentes hacia los motoristas. Bien, en el año 2017, y con anterioridad ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero en el año 2017 mandamos un requerimiento a la Dirección General de Tráfico y otro requerimiento a la ministra de Sanidad, por aquel entonces, referido al uso de los guantes, referido a los guantes de motoristas, la importancia de los guantes de los motoristas. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado una ausencia de acción, una omisión de la acción que debidamente deberían de haber iniciado a la recepción del escrito que nosotros le mandamos. Posteriormente, en el 2019, le recordamos los hechos y la situación. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que a estas alturas, antes teníamos un 90 y tantos %, pero a estas alturas tenemos un 83,3% de incumplimiento de la norma en el mercado. Quiere decir que un 83,3% de los guantes que tenemos en el mercado no cumplen con la EN 13594 en su actual versión, que es la 2015. Acordaros que la 2015 sustituyó a la del 2002. La EN 13594 2002 fue sustituida por la EN 13594 2015. ¿Qué misión tiene esta norma? Esta norma tiene como misión poner en el escenario del consumidor, en este caso del consumidor usuario de la motocicleta, unos guantes que le protejan en los niveles mínimos requeridos. Hay varios niveles de protección dentro del mundo de los guantes, pero no vamos a hablar, este vídeo no es objeto de hablar de esos niveles de protección. Pero esta norma sí tiene la intención de buscar si los guantes, por ejemplo, tienen inocuidad. Eso es importante. Estamos viendo muchos guantes y estamos viendo mucho calzado que lleva cromo, un tipo de cromo que es altamente agresivo para la sanidad, para la salud de las personas. Ergonomía, una de las misiones que tiene es buscar que el guante sea ergonómicamente viable, que sea fácil usarlo y que sea cómodo su uso, ¿no? Tallaje, algo muy importante, que las tallas se ajusten a las prescripciones europeas, la sujeción para que no se escape el guante en caso de accidente, Otro aspecto importante es la resistencia a varias cosas. La resistencia, por ejemplo, la resistencia al desgarro, la resistencia de las costuras, que sabéis que muchas veces hay guantes que se nos abren por las costuras, en los entrededos, entonces simplemente con el uso se nos abren por ahí. Imaginaros en caso de caída donde las exigencias de energía son mayores, ¿no? El corte, la resistencia al corte. Otra cosa importante es la resistencia a la abrasión, y otra cosa importante que la norma, la 13.594 tiene por objeto es comprobar que los nudillos tienen protección para el impacto, la protección para el impacto de los nudillos, de la zona de nudillos, esta zona de aquí. Bueno, entonces cuando compramos un guante, ¿qué miramos? Pues miramos que primero que ergonómicamente nos esté bien. El segundo detalle que nosotros miramos es que tenga un buen ajuste, que podamos cerrarlo y que no se nos escape, ¿vale? Esto es lo otro que miramos, que podamos cerrarlo y que no se nos escape. Otro aspecto que miramos es hasta dónde nos protege y cómo nos protege, ¿no? Si lo queremos de caña corta, de caña larga, queremos que eso es otra cosa que se mide en la norma. Esta parte de aquí es otra cosa que se mide, dependiendo del nivel de protección del guante, y un día lo contaré, ¿vale? Bueno, esto es otra cosa que miramos y no miramos nada más. Bueno, pues hay un aspecto que es muy importante mirar, y es que el guante esté debidamente certificado. Por cierto, ¿cómo se pone un guante? Voy a explicaros un momentito cómo se pone un guante. Un guante es, una vez que nos lo ponemos, venga, aquí tenemos los dos guantes,
Una vez que hemos puesto el guante así, lo siguiente que tenemos que hacer es ajustarlo aquí. Y una vez que lo hemos ajustado aquí, lo que hacemos es apretar el siguiente cierre de ajuste. Y luego el otro, una vez que tenemos la manga dentro. Así es como se pone un guante, en este orden, desde los dedos hacia la muñeca, desde los dedos hacia el codo, en este orden, desde los dedos hacia el codo, ¿vale? Así tenemos el guante sujeto, ¿vale? Que no pueda salirse, porque luego en caso de accidente el guante se sale y nuestra mano queda desprotegida, y aparte quedan desprotegidas más cosas. Vosotros, como quien no haya investigado accidente de tráfico, no lo sabe, pero cuando el guante se despide, esto, que es mi cuero o mi cordura o lo que la prenda de protección que lleve, con el rozamiento se desplaza y es más fácil que llegue a liberar o que llegue a desajustar la zona de protección de codo, etcétera, etcétera, con la abrasión que se puede producir en esa zona y la agresividad de los impactos en esas zonas. Bueno, pues esto, teniendo en cuenta la importancia, ya tenemos en cuenta la importancia de esa certificación que tienen que tener los guantes y que el 83,3% del mercado actualmente no la tiene. Estamos hablando de la EN 13594. ¿Qué sucede en el año 2017? Bueno, pues en el año 2017 mandamos un requerimiento al director general de tráfico. Esto se hace el 23 del 1 del 2017 a las 12:20 horas. En ese requerimiento decimos desde el Departamento de Seguridad Vial de la ONG Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, tras investigaciones practicadas desde el año 2012 sobre guantes para la protección de los motociclistas, se ha concluido con varias recomendaciones para usuarios, fabricantes, distribuidores, comerciantes y administraciones. Se adjunta primer informe de análisis de riesgo y respuesta homeostática, guantes para motociclistas, compuesto de 32 páginas más portada, referencia 2017 SV 044. Conclusiones del informe. Os leo las conclusiones del informe. Debemos recordar cómo, considerando que la circulación en motocicleta, ciclomotor o bicicleta conlleva riesgos derivados de la vulnerabilidad y el movimiento entendido como velocidad. 1. El uso de guantes para motociclistas puede reducir las lesiones en las manos por contusión y fricción, así como heridas incisas o punzantes. B. En algunos casos pueden evitar arrancamientos. C. Difícilmente pueden evitar lesiones por aplastamiento. 2. Desde el año 2002, fecha de la primera publicación de la EN 13594 sobre guantes para la protección de usuarios de motocicletas, han pasado más de 14 años y el mercado sigue ofreciendo en su mayor parte guantes para motociclistas y etiquetados como tales que no acreditan la superación de la norma de certificación. Tiendas de motos o otro tipo de tiendas, como los hemos visto por ejemplo en el Carrefour, que están vendiendo guantes que no etiquetan o que no han pasado su certificación, por lo menos no está etiquetado, garantizada que hayan superado la certificación de la EN 13594. 3. Un 83,3% de los guantes sometidos a estudio no certifican la superación de la EN 13594. 4. Los cuerpos y fuerzas de seguridad están siendo dotados de guantes que no cumplen la norma de certificación y no acreditan cumplirla, así como otros trabajadores de empresas. Ojo, porque aquí estamos ante un EPI de obligado cumplimiento que debe proporcionar la empresa. Estamos hablando de la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales y otro tipo de normativas vinculadas a ellas. 5. Los problemas de seguridad más localizados atendiendo a la casuística de las lesiones de los usuarios de motocicletas son: A. Resistencia de las costuras. B. Inexistencia de protecciones contra impactos en las zonas de riesgo. C. Falta de protección extra de resistencia a la abrasión en la palma de la mano. D. Falta de enlace entre las falanges inferiores de los dedos anular y meñique para unirlos parcialmente en un solo cuerpo y apoyar la debilidad del propio meñique. Esto es lo siguiente, que muchos de vosotros igual no lo sabéis. Se produce arrancamiento del meñique. Por eso muchas veces buscamos guantes que tengan este enlace aquí, esta membrana aquí. Esta membrana, veréis guantes que estos dos están cogidos con una membrana. Eso es importantísimo, ¿eh? El mercado nos sigue ofreciendo guantes que no tienen esa membrana, ¿vale?
aunque estén certificados, pero sí es importante tener en cuenta esa sujeción, esa unión entre esos dos dedos. El es escasa longitud en la zona de protección de la muñeca. El F, sistema insuficiente de ajuste para evitar extracción en caso de accidente por siniestro. Y el G, falta de tacto. Luego el punto 6 dice: se incrementa la falta de conformidad de los requisitos a guantes de protección para motociclistas contra el frío. Ojo en los guantes de invierno, que todavía ya no estamos en un 83,3%, ya nos subimos a un 90% de incumplimiento de la norma de protección de motoristas. Es verdad que algunos garantizan esa protección contra el frío, que también viene certificada por otra norma, pero no garantizan el resto de los componentes o de las situaciones que debe contemplar un guante, ¿no? Que estamos hablando de la resistencia al desgarro, costuras, corte, abrasión, etc. Otras conclusiones especiales: los fabricantes de equipos y prendas de protección para motociclistas deben entender la necesidad del cumplimiento de las normas referidas a la certificación de garantías en el comportamiento ante determinadas fuentes de lesión. 2. Los distribuidores de equipos y prendas para la protección de usuarios motociclistas deben exigir a los fabricantes el cumplimiento de los estándares mínimos de funcionalidad especificados en las normas de certificación u homologación según proceda. 3. Los usuarios deben conocer la situación actual del mercado y sus derechos para poder adquirir la responsabilidad que les corresponde como ciudadanos y consumidores. O sea, saber qué podemos comprar. 4. Este departamento entiende que el debate del IVA en las prendas de protección de carácter obligatorio debe estar superado, reduciéndose a cero. Esto le decíamos a la Dirección General de Tráfico y le hacíamos una serie de recomendaciones para las administraciones públicas. Recomendaciones que hacíamos para las administraciones públicas. Estamos hablando del 23 de enero del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, ¿vale? Así. Se recomienda a las administraciones públicas, tales como Dirección General de Tráfico, Gobierno Vasco, Servei Catalán de Trànsit, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el resto de las comunidades autónomas para su marco de competencias, acordaos que consumo está transferido, la divulgación de las normas de etiquetado de guantes de protección para motociclistas. 2. Condiciones para concursos públicos que establezcan el criterio de presentación de superación de las pruebas de certificación EN 13594. Esto es, cuando hacemos un concurso público para comprar guantes para la Guardia Civil, para la Policía Nacional, para la Policía Local, la Archaina, los Mossos, etcétera, etcétera, lo primero que tenemos que hacer es incluir la norma y decir que tienen que haber superado la norma y además pedir el certificado, no solo el etiquetado, ¿vale? Eso en concurso público. 3. Se debe reducir el IVA de todos aquellos complementos para la seguridad capaces de minimizar las consecuencias en un accidente de tráfico de motociclistas, especialmente de cascos de protección, espalderas y equipos ante impactos, guantes y botas. 4. No plantear, como ha sucedido en Francia, Chile, etcétera, el uso como obligatorio de guantes para motociclistas en tanto en cuanto el mercado no tenga una oferta no engañosa de guantes para motociclistas. Miren, es totalmente inmoral que ahora mismo se pusieran obligatorios los guantes para motociclistas. ¿Por qué? Porque si más del 80% del mercado no cumple la norma, solo nos queda un 20% y hay un desconocimiento general del cumplimiento de la 13.594, el usuario va a comprar los guantes que le dé la puñetera gana, ¿vale? Y al comprar los guantes que le da la puñetera gana, que es los que le entran por los ojos o los que les gustan o los más baratos, pues se va a ir a comprar guantes que no garantizan la protección. No sé en qué medida se pondría obligatorio el uso de los guantes en España. Podría ser que pudiera decirle a mi madre que me tejiera unos guantes y me pusiera unos guantes de lana y ya está, y con eso sería suficiente. No sé cómo llevarán esto, pero lo cierto es que es inmoral poner hoy en día obligatorio el uso de los guantes en tanto en cuanto no se estabilice el mercado en cuanto a la oferta que se nos está generando, en nuestras tiendas, ¿no? 5. Trabajar sobre el riesgo voluntario, identificando como riesgo asumido. Para ello es necesario pasar al riesgo desconocido del usuario de la motocicleta al riesgo conocido y sus modelos de compensación. Esto es muy sencillo. Will ya hablaba en los años 80 de la teoría del riesgo. En la homeostasis del riesgo es importante tener en cuenta que existe un riesgo desconocido. Entonces, para poder identificar el riesgo asumido,
el usuario tiene que conocer el riesgo. Por lo tanto, mientras exista el riesgo desconocido, el usuario no puede asumir riesgos, lo está haciendo involuntariamente, no sabe qué riesgo real hay, no lo está asumiendo él, se lo está haciendo asumir el sistema. Mientras el sistema le esté vendiendo guantes no certificados y no tenga la formación de que tienen que cumplir con la N 13594, que tienen que estar etiquetados con el pictograma, tiene que tener el numerito, la N, tiene una serie de cosas, pues el usuario incurrirá no en asumir, sino en sufrir determinado riesgo sin asumirlo, por desconocimiento. 6. Superada y consolida la fase 1 de implantación del sistema de prevención, la fase 2 debe dirigir su esfuerzo a modelos de reducción del riesgo asumido. Quiere decir que es mucho más importante, una vez que ya hayamos estabilizado el mercado y que el usuario sepa que tiene que garantizar la supervivencia de sus manos, pues a partir de ahí todo lo demás es asumir riesgos. Bueno, pues eso se hace con modelos educativos, es como se hace. Por lo tanto, le solicitamos a la Dirección General de Tráfico que se dé publicidad y difusión al informe que habíamos hecho, al SV 44, ¿no? Al SV 2017 SV 044 y bueno, que se informara de su contenido, por lo cual también ofrecíamos su versión en formato PDF para que pudieran extraer de ahí lo que quisieran y tal. Se inicien las gestiones y realicen acciones y pongan en marcha campañas dentro del marco de sus competencias para la aplicación de recomendaciones identificadas. O sea, lo bonito que hubiera sido que, por ejemplo, hubieran informado en la revista de la DGT, en medios de comunicación o por televisión, que guantes hubieran gastado el dinero en hacer algo más productivo, informando y formando a los ciudadanos qué guantes tienen que llevar los motoristas y qué normas tienen que cumplir. Y se nos dé notificación de las gestiones de acciones que se practiquen. Bueno, aquí tenéis la entrada. ¿Vale? Bueno, pues esto se le mandó al director general de tráfico. A fecha actual no tenemos noticia de ningún tipo. Un informe exactamente igual se le mandó a la ministra del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad el 23 del 1 del 2017 a las 12:17 horas. Aquí tenéis el registro de entrada y todo. No tenemos absolutamente ninguna notificación de acción concreta, ¿vale? Bueno, posteriormente, en expediente 2019 SV115 practicamos una solicitud a la Dirección General de Tráfico. El registro fue el día 12 del 4 del 2019, acordaros que esto era el 2017, a las 11:29 horas. Bueno, aquí lo tenéis. Bien, pues ¿qué sucede? Aquí decíamos, y voy a abreviar, que le habíamos mandado todo esto en la fecha que se le habíamos mandado, que las conclusiones del informe eran las que ya os he dicho otra vez, ¿vale? Que recomendábamos para las administraciones públicas lo que también os he dicho y solicitábamos de nuevo que se dé publicidad y difusión necesaria al informe remitido y su contenido, para lo cual también le ofrecemos su versión en formato PDF, se inicien gestiones, se realicen acciones y pongan en marcha campañas dentro del marco de sus competencias, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Año 2019. Bueno, pues del año 2019 a hoy seguimos exactamente igual. Del 2017 a hoy seguimos exactamente igual. Del 2012 que iniciamos las investigaciones a hoy seguimos exactamente igual. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que efectivamente mi confianza en la administración pública de este país, en su actitud y aptitud para proteger a los motoristas, actualmente es mínima. Su sordera cognitiva sobrepasa los límites esperados por cualquier ciudadano amparado en un Estado de Derecho como el nuestro. Derechos como el artículo 17 de la Constitución, el derecho a la seguridad, o derechos como el artículo 9 de la Constitución, el derecho a que nuestras administraciones públicas cumplan con la ley.
una obligación. Tener en cuenta que nuestro Estado de Derecho está basado en obligaciones de nuestras administraciones públicas. Es triste que actualmente la Dirección General de Tráfico no mueva un puñetero dedo para garantizar la seguridad de los ciudadanos motociclistas, nada más que perseguirlos. Lo único que sabe hacer es perseguirlos y criminalizarlos en sus notas de prensa. Eso es lo único que sabe hacer la Dirección General de Tráfico en lo relativo a la seguridad de los motoristas. Además, otra de las cosas que sabe hacer la Dirección General de Tráfico es no hacer nada ante el estado y conservación de las carreteras. Uno de los incumplimientos legales más reiterados por la propia Dirección General de Tráfico. No hacer nada ante el mal estado y conservación de las carreteras. Siendo conocedor de los hechos, tendría que abrir expedientes y buscar al responsable para sancionarle. Además de esta realidad jurídica incumplida por la Dirección General de Tráfico, tenemos otras muchas, como invención de señales de tráfico que, fuera de catálogo, está impulsando que se coloquen en las vías públicas. El desastre que sucedió con los patinetes eléctricos que ahora pretende regular, impulsado por la propia Dirección General de Tráfico en instrucciones que son contrarias a ley. Es normal que a fecha actual se pueda leer instrucciones de la propia Dirección General de Tráfico que inviten a desobedecer la ley. Esto es gravísimo. Es gravísimo. Al final y en definitiva tenemos un sistema que no funciona, un sistema que incluso recurriendo ante el defensor del pueblo en muchas ocasiones no está funcionando. Porque el defensor del pueblo, en cuanto a la administración pública le dice eso no es así, la A es B, el defensor del pueblo se cree que la A es B y lo que ha dicho el ciudadano que la A es A, no se lo cree. Tenemos un problema muy grave en este Estado de Derecho, pero actualmente tenemos un problema con los guantes. El 83,3% del mercado no cumple la norma técnica. A la Dirección General de Tráfico le da igual que no se garantice la resistencia al desgarro, a la costura, al corte, a la abrasión, que no se garantice la inocuidad, la ergonomía, el tallaje, la sujeción. Le da exactamente igual a la Dirección General de Tráfico. Y es triste que eso esté sucediendo en el marco de la seguridad vial. Con esto os dejo. Amigos míos, acordaros, cuando busquéis un guante, buscad que esté debidamente etiquetado. N13594, consejito, si es la 2002 no lo compréis, el guante es muy viejo, 2015, ¿vale? Consejito, venga, con un consejito nos vamos.